Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy vamos a estar analizando 5 compañías del sector petrolero que me parece están en puntos muy interesantes. Vamos a estar haciendo una comparación desde el punto de vista fundamental todas ellas, aunque también vamos a hacerle un análisis técnico rápido para ver los puntos de compra que tengo marcados. Este es un sector que ha estado cayendo bastante durante las últimas semanas, ya que los precios del petróleo han estado bajando con fuerza también. Así que vamos a estar echando un vistazo a la misma a ver si están a precios muy interesantes. Vamos a analizarla una por una desde el punto de vista fundamental y técnico. Vamos a ser un poco más rápidos que en otros videos donde analizamos con más profundidad para que no se nos haga muy largo el video. Y al final del video le traigo una tabla comparativa entre todas ellas y les voy a comentar cuál es la que me parece que está en mejor posición a largo plazo. Sin más, vamos a empezar. La primera compañía que vamos a analizar es Chevron Corporation. Estamos hablando de una compañía gigantesca con una capitalización de mercado por encima de 270 billones. Su fair value lo tenemos en 163 dólares, un 12% por encima de los 145 dólares en que cotizan las acciones. Vemos que Morningstar le da un fair value de 172 dólares, un 18% por encima del precio de las acciones. En ambos casos tenemos el consenso de compra. Esta es una compañía con bastante liquidez, más de 8 millones de acciones se hace trading con ellas como promedio cada día, dividendo por encima del 4%. Vemos que los ratios financieros, la compañía tiene más pasivos que activos a corto plazo. Esto es normal en este sector, tengo que decirle. Su PE ratio se ve un poco por encima de la media del sector y vemos que tiene mucho más activos que deuda a corto plazo, así que hay poco riesgo de que se vaya a la bancarrota. Vemos que el payout ratio por debajo del 50%, lo cual es positivo, ya que todas estas compañías dan dividendo. Y vemos que por evaluaciones históricas el PE ratio está un 62% por debajo de su promedio de 5 años y el price to book, price to sell y price to cash flow bastante mixtos. Podemos decir que por evaluaciones está más barata que su promedio de 5 años. Esta es una compañía que le gusta bastante a los analistas. Vemos que le dan consenso de compra y un rating de 3.78 sobre 5. Y vemos que piensan que las acciones se van a revalorizar un 19% en el próximo año. Así que los analistas son positivos tanto a largo plazo como para el próximo año. Vemos que este dividendo por encima del 4% bastante interesante y el payout ratio bastante bajo, así que tienen poco riesgo de recortar este dividendo. Este es un sector que se espera que durante los próximos par de años se mantenga bastante estable. Vemos aquí que los ingresos se mantienen en torno a los 190 billones. Se espera que las ganancias suban un poco y que el flujo de caja suba un poco, pero a partir de 2026 vemos una caída en ingresos, ganancias y flujo de caja, al igual que el resto del sector. Desde el punto de vista técnico podemos ver que tiene dos zonas de compra bien marcadas. La primera zona, una zona de soporte bastante importante, los 150 dólares. Vean todas las veces que reconoció como zona de soporte, y la zona más importante, los mínimos 52 semanas, los 140 dólares. Estas dos son dos zonas muy interesantes. Vean cómo la reconocí como zona de soporte y está subiendo en el día de hoy. Y como sabemos, la zona de soporte luego se convierte en zona de resistencia, así que probablemente en los 150 dólares vamos a tener una zona de resistencia, pero con las valuaciones actuales realmente me gusta bastante, al menos para un swing trade bastante largo de unos 2 años. Vemos que el RSI está ascendiendo sobre venta, MACD cruce alcista, primer histograma en verde creciente, así que técnicamente y financieramente, fundamentalmente me parece que está bastante interesante Chevron a estos precios. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, ConocoPhillips. Vemos que está el fair value en 115 dólares, las acciones 115 dólares en línea fair value y valor de las acciones. Morningstar le da un fair value de 98 dólares, un 15% por debajo del precio de las acciones. En ambos casos tenemos el consenso de mantener. Esta es una compañía gigantesca también con una capitalización de mercado de 137 billones y dividendo bastante interesante también sobre el 4%. Vemos que la compañía financieramente se ve bastante sólida, tiene más activos que pasivos a corto plazo, más activos que deuda a corto plazo, aunque las valuaciones vemos que están poco por encima de su promedio de 5 años. En el caso del PE ratio bastante por encima, un 58%, el price to book un 23% y el price to sell y price to cash flow bastante en línea. Podemos ver que esta compañía le gusta a los analistas a largo plazo, le dan consenso de compra y un rating de 4.04 sobre 5, pero para el próximo año apenas están esperando una revalorización del 2-3% del precio de las acciones, ya que le están dando un precio objetivo de unos 119 dólares. Podemos ver que los dividendos de la compañía también se ven interesantes, 4% de dividend yield y payout ratio de 58%, no tan bueno como Chevron, pero tampoco algo que nos haga pensar que van a ser un recorte de dividendos. Podemos ver que la tendencia se espera que aumenten las ganancias ligeramente desde 60 hasta 61 billones en los próximos 2 años, pero a partir de ahí una caída. Lo mismo con los earnings per share, subida en los próximos 2 años y el flujo de caja, y luego una caída. Bastante en consonancia con el comportamiento que se espera en Chevron. Podemos ver que desde el punto de vista técnico, las acciones volvieron a chocar con esta zona de resistencia importante sobre los 125-126 dólares.
que no ha tenido fuerza para superar desde hace bastantes meses. Por el momento el RSI se mantiene bajista, el MACD bajista. ¿Qué me hace pensar esto? Que la acción puede tener potencial para venir a buscar la media móvil de 200 periodos sobre los $110 y ahí creo que tendríamos la mejor entrada en esta compañía, ya estaríamos por debajo de su fair value y tendríamos una entrada técnica bastante interesante. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden que se pueden suscribir al mismo, dejar un comentario que siempre trato de responderlos todos, también dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo y compartir este video si piensa que le puede ser útil a muchas más personas. En la descripción de este video va a poder encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y vemos en pantalla de Smart Investor Tool. También va a encontrar el link para unirse a nuestra membresía, solamente 99 centavos de dólares al mes, extremadamente barata, donde ofrecemos cursos de opciones que estamos empezando ahora, análisis técnico un poco más avanzado y temas un poco más avanzados. También le ofrezco este script que uso para el análisis técnico, que lo vemos aquí. Lo ofrezco totalmente gratis para los miembros, así que si le interesa se puede suscribir. También le dejo el enlace a muchos otros videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores y también el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo. Continuamos. Siguiente compañía, ExxonMobil. Estamos hablando de una compañía gigantesca, capitalización de mercado por encima de 400 billones, la más grande del sector petrolero de las que cotizan en Estados Unidos. Su fair value en $107. Vemos las acciones $103, un poco por encima del fair value con respecto a las acciones. Vemos que Morningstar le da un fair value de $123, aunque en ambos casos tenemos el consenso de mantener. Vemos que esta es una compañía con dividendo también bastante interesante, 3.55%, y vemos que tiene muchísima liquidez y negocia más de 18 millones de acciones en cada sesión. Vemos que la compañía se ve saludable, tiene más pasivos que activos a corto plazo, más activos que deuda a corto plazo. Vemos que el payout ratio por debajo del 50%. Las valuaciones, verdad, que se ven un poco altas. El PE ratio por encima de su promedio de 5 años y el price to book y el price to sell con el mismo problema. El price to cash flow es la única métrica de evaluación que se ve un poco mejor, pero podemos decir que históricamente la compañía no se ve barata. Me llama la atención que financieramente vemos todas estas métricas aquí para evaluar financieramente la compañía y vemos que la cantidad de cash, deuda y free cash flow que tiene la compañía es mucho mejor que su promedio de 5 años, así que en estos momentos la compañía se ve bastante sólida. Vemos que los analistas tienen el consenso de compra y un rating de 3.62 sobre 5, pero apenas están esperando una revalorización del 3% en el precio en el próximo año, precio objetivo de $106 con la acción en $103. El dividendo de la compañía, bastante saludable, 3.55% de dividend yield, payout ratio de 36%, crecimiento de 50% en los últimos 10 años. Como les decía, los dividendos de la compañía bastante sólidos. Vemos que se espera que caigan bastante los ingresos en los próximos años, pasando de 346 billones a 184 billones en el 2027. Esto es algo preocupante, aunque vemos que los earnings per share se espera que se mantenga bastante estable y el flujo de caja también, así que la compañía, por lo menos en ganancias y flujo de caja, se espera bastante estabilidad. Esta es una compañía que me gusta mucho porque vemos que su gráfico es bastante fácil de operar. Tenemos una zona de soporte bastante importante en los 101, entre $101 y $100. Vemos todas las veces que fue zona de soporte y resistencia en el pasado. Y una zona también bastante interesante sobre los $97, que vemos que reconoció varias veces como zona de soporte y resistencia. Por el momento hay que decir que a corto plazo la acción se mantiene bajista, ya perdió todas las medias móviles rápidas. Estamos teniendo un posible decross, cruce de la muerte de la media móvil 50 con respecto a la de 200 periodos. El RSI todavía tiene margen de bajada, aunque el MACD ya está bastante sobreextendido hacia abajo. Hay que decir que, como les decía, sería paciente. Primera zona de acumulación sobre los $100, una zona muy interesante, zona de soporte histórico. Y la mejor zona sin duda sobre los $98. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía y la única fuera de Estados Unidos en el video de hoy, Petrobras. Vemos que está su fair value en $14.25, las acciones en $15.83. Recuerdo que esta fue una acción que estuve comprando sobre los $7. Realmente no pensé que fuera a subir hasta los $15 tan rápido. Hubiera podido perfectamente en menos de un año duplicar mi inversión. Pero como todos sabemos, la bolsa se trata de probabilidad, no solamente de especulación. Podemos ver que las acciones están un 10% por encima de su fair value y un 20% por encima de fair value de Morningstar. Tenemos el consenso de mantener en ambos casos. Es una compañía bastante grande y capitalización de mercado por encima de 100 billones. Y vemos que sin duda lo más interesante es este 23% de dividend yield, que lo vamos a analizar un poco más adelante. Los ratios financieros de la compañía no se ven del todo mal. Vemos que está muy por debajo de la media de su sector. El balance entre activos y pasivos no es positivo, pero tampoco es algo para preocuparnos.
de 0.90. Vemos que el balance entre activos y deuda a corto plazo es bueno. Payout ratio muy por encima del 50%. Y por evaluaciones históricas está bastante barata. Vemos que el P/E ratio está un 454% por debajo de su promedio de 5 años. Y el price to sell y price to cash flow también. El único que está un poco por encima es el price to book, pero tampoco está tan caro. Así que por evaluaciones históricas podemos decir que la compañía está barata. A los analistas no les gusta mucho la compañía. Vemos que le dan consenso de mantener un rating de 3.33 sobre 5 a largo plazo. Y para el próximo año están esperando un 8% de caída en el precio de las acciones. El principal problema del dividendo de Petrobras es esta inestabilidad. Podemos ver que lo mismo da un dividendo de 2.59 dólares por acción, que solamente dieron 17 centavos de acción en el último dividendo. Así que es muy inestable realmente el dividendo de la compañía. Podemos ver que se espera que durante los próximos 4 años los ingresos se mantengan bastante estables, pero vemos una caída en el 2027. Lo mismo pasa con los earnings per share, varios años de estabilidad y luego una gran caída, y lo mismo con el flujo de caja, estabilidad en algunos años y luego una caída. En términos generales, en los próximos 2 años se ve bastante estable la compañía, según lo que nos dicen los analistas. Podemos ver que esta compañía tengo marcada una zona de acumulación, una zona de venta bastante clara, zona de venta a partir de los 16 dólares. Vemos todas las veces que ha reconocido esta zona como zona de venta. De hecho, no ha tenido fuerza para superarla en las últimas sesiones. Ha hecho una zona de triple techo. Zona de acumulación, la zona de los 12-13 dólares, que vemos que la reconoció varias veces también como zona de compra. Así que, por lo que vemos, ahora mismo está en zona de venta y no en zona de acumulación. Vamos a pasar a la última compañía que le traigo en el video. Y la última compañía que le traigo en el video de hoy, Occidental Petroleum, famosa por todas las compras que ha hecho Warren Buffett en esta compañía. Su fair value en 65-66 dólares, la acción en 61 dólares, un 6-7%. El fair value por encima del precio de la acción. Morningstar le da un fair value de 61 dólares, bastante en línea con el precio de la acción. Vemos que Morningstar tienen el consenso de mantener, nosotros tenemos el consenso de comprar. Vemos que la capitalización de mercado por encima de 50 billones. El dividendo no es tan interesante, apenas un 1%, pero es una compañía con bastante liquidez, más de 9 millones de acciones en cada sesión. Vemos que tiene la misma cantidad de activos que pasivos la compañía, tiene bastante más activos que deuda a corto plazo y el payout ratio por debajo del 50%. Históricamente no podemos decir que la compañía está barata, vemos que el price to book y el price to sell está un poco por encima, aunque el price to cash flow está un poco mejor que su promedio de 5 años. Vemos que esta es una compañía también que le gusta a los analistas a largo plazo, un consenso de compra y un rating de 3.56 sobre 5, pero para el paso de un año apenas están esperando una revalorización de 1.62% mejor. Vemos que tiene target price de 62 dólares y el precio de la acción 61 dólares, así que no esperan una mejora considerable. Podemos ver que esta es una compañía que está dando un dividend yield de apenas el 1%, el payout ratio se ve bastante bajo, 20%, así que tiene potencial para subir los dividendos. Vemos que la compañía a partir del crash del COVID recortó muchísimo los dividendos y apenas ahora que están recuperando un poco, así que tiene bastante potencial para seguirlo subiendo. Vemos que al igual que las otras compañías que hemos analizado, se esperan 2 años bastante estables y de ahí una caída. Lo mismo pasa con los earnings per share, 2 años de subida y a partir de ahí una caída. Y el flujo de caja también. Se espera que se mantenga bastante estable. Así que esta es una compañía que fundamentalmente se ve bastante sólida. Vamos a ver ahora desde el punto de vista técnico. Podemos ver que técnicamente tenemos una zona de acumulación bastante clara en la zona de los 55-56 dólares. Vean todas las veces que la ha reconocido como zona de soporte y una zona de venta bastante clara en la zona de los 66 dólares, que también la ha reconocido muchas veces como zona de resistencia. La mejor zona sin duda para comprar, la zona de los 55-56 dólares, para luego vender en la zona de los 66-67 dólares. Por el momento la acción está soportando por encima de la media móvil de 200 periodos. Vemos que durante ya 2 sesiones, ayer y hoy está aguantando. Vamos a ver si es capaz de aguantar en esta zona. Realmente a todos estos precios me gusta la compañía, pero la mejor entrada sería sobre los 56 dólares. Vamos a pasar a cierre el video donde le voy a hacer una comparación de todas estas compañías y le voy a decir cuál es la que más me gusta para incorporar a mi portafolio. Elaboré esta tabla comparativa donde vamos a ver varios aspectos fundamentales sobre esta compañía para decidir cuál es la mejor inversión. Podemos ver que contra el P/E ratio la mejor es Petrobras, 3.43, seguida de Occidental Petroleum. En el caso del futuro crecimiento de los earnings per share en los próximos 5 años, como vemos, este es un sector que se espera que decrezca con el paso del tiempo, pero se espera que la que menos decrezca sea Chevron, con un 4.87% de caída, seguida con
ExxonMobil con una caída del 6% aproximadamente. En cuanto al rating de los analistas de Wall Street, la que más les gusta es ConocoPhillips, rating de 4.04 sobre 5, seguida de Chevron con un rating de 3.78 sobre 5. En cuanto a Fair Value, vemos que la que mejor posicionada está es Chevron, que el Fair Value está un 12.45% por encima del precio de las acciones, seguida de Occidental Petroleum con un 6.52%, el Fair Value mejor que el valor de las acciones. En cuanto a Target Price que le dan los analistas para dentro de un año, la mejor posicionada es una vez más Chevron con el 19% de subida que esperan los analistas, seguida de ExxonMobil que esperan una subida del 2.69%, bastante cerca de ConocoPhillips. En cuanto a los dividendos, vemos que el más alto es el de Petrobras, pero esto es un dividendo engañoso ya que no es estable. Vemos que en segundo lugar tenemos a Chevron con un dividendo de más del 4%. En cuanto al payout ratio, el mejor payout ratio lo tenemos en Oxy, apenas el 20% de payout ratio, seguido de Chevron con un 33% de payout ratio, es decir que el 33% y el 20% respectivamente de esta compañía se destina a pagar dividendos. El crecimiento en los últimos 10 años, la que más ha crecido ha sido ConocoPhillips, que ha crecido sus ingresos en un 44%, seguido de Occidental Petroleum, que ha subido un 50% sus ingresos. En cuanto al current ratio, que nos compara los activos con los pasivos a corto plazo, la mejor posicionada es ConocoPhillips, con un 1.66% de current ratio, seguido de ExxonMobil con un 1.42%. Vemos que en cuanto al debt ratio, que nos compara los activos con la deuda a corto plazo, la mejor posicionada es Chevron, con 0.08%. En general, todas las compañías tienen poca deuda comparada con los activos. Vemos que en cuanto al consenso que le damos según nuestros algoritmos, vemos que Chevron y Oxy tenemos el consenso de compra en ambas compañías, en el resto tenemos el consenso de mantener. Hay que decir que en términos generales, la que más me gusta es Chevron. Vemos que es una compañía bastante sólida, no se espera que decrezca mucho en los próximos años. Tanto fundamentalmente como técnicamente se ve bastante interesante. En segundo lugar, la que más me gusta es Oxy. Es verdad que esta es una compañía que no da un dividendo tan alto como Chevron, pero también tiene más potencial para aumentar los dividendos a largo plazo. Y también es una compañía que financieramente se ve bastante interesante. Así que en términos generales, estas dos son las compañías petroleras que más me gustan, por lo menos dentro de las que operan en Estados Unidos. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestros canales es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Recuerde que si les gusta el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo. También dejar un comentario que trato de responderos todos siempre. Dejar un like para ayudar a nuestra comunidad que siga creciendo. Y compartir este video si piensa que puede ser útil a muchas más personas. Recuerde que en la descripción de este video va a poder encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis de Envarin Investor Tool, que utilizamos para análisis fundamental. También se pueden unir al grupo de miembros del canal por solamente 99 centavos de dólares al mes. Estamos lanzando un curso de opciones para hablar un poco de contenido más avanzado. Y también recuerde que le dejo en los enlaces a muchos otros más videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores y también el enlace a nuestras redes sociales. Todo esto en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.